Hola a todos amantes del drama, los giros inesperados y las historias que nos dejan con la boca abierta. Aquí su anfitrión de confianza, listo para sumergirnos juntos en un relato que ha encendido las redes sociales, ha dominado las tertulias de café y ha redefinido lo que significa sorpresa en el mundo del entretenimiento. Si eres de los que disfrutan desentrañando los misterios detrás de las figuras públicas y de esos momentos que marcan un antes y un después, has llegado al lugar correcto. Te prometo que lo que Neslihan hizo a Burak, y cómo eso dejó al mundo entero sin palabras, es una historia que no querrás perderte. Así que antes de que nos adentremos en cada detalle, en cada matiz de esta increíble revelación, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros análisis profundos y te prepares, porque lo que viene a continuación es simplemente espectacular. Para entender la magnitud de lo sucedido, primero debemos retroceder un poco y situarnos en el epicentro de la tormenta, que no es otro que el universo de Neslihan y Burak. Ellos no son solo dos nombres, son pilares de la actuación, figuras que han trascendido fronteras y culturas gracias a su innegable talento y a una química en pantalla que muy pocas veces se ha visto. Los recordarán, por supuesto, por su trabajo en El secreto de dos mundos, esa serie que nos mantuvo pegados a la pantalla durante años, con su intensidad, sus amores prohibidos y sus desenlaces que nos arrancaban el aliento. En esa producción, Neslihan y Burak encarnaron a los personajes de Elara y Kael, una pareja cuya historia de amor era tan épica como desgarradora, tan real que muchos de nosotros olvidábamos que solo era ficción. Se convirtieron en el epítome de la pareja ideal para millones de fans alrededor del globo. La gente no solo seguía la trama, la gente vivía la trama a través de ellos. Sus interacciones, sus miradas, sus gestos, todo era analizado y comentado hasta el último detalle en cada rincón de Internet. Pero más allá de la pantalla, Neslihan y Burak siempre mantuvieron una postura muy profesional. Eran compañeros de trabajo, amigos, sí, pero siempre enfatizaron el respeto y la admiración mutua sin cruzar esa línea hacia el romance real, al menos públicamente. Ambos tenían sus propias vidas, sus propias relaciones, y aunque los rumores de un posible romance siempre sobrevolaban el ambiente, ellos se encargaban de disiparlos con una elegancia impecable. Esta profesionalidad intachable, este equilibrio entre la pasión de sus personajes y la sobriedad de su vida personal, era parte de su encanto y lo que los hacía tan respetados. Los fans los amaban por su talento, por su compromiso con sus roles, y por mantener una cierta dignidad y misterio en sus vidas. Así que imaginen la escena, El secreto de dos mundos había llegado a su fin. Después de años de éxito rotundo, la serie que había catapultado sus carreras a las estrellas ponía punto y final. Para conmemorar este hito, la productora organizó una gala de despedida colosal, un evento televisado a nivel mundial que prometía ser una noche de nostalgia, agradecimientos y recuerdos entrañables. Todos los medios estaban presentes, las cámaras apuntaban a cada estrella, y la expectativa era palpable. Millones de personas en todo el mundo sintonizaron sus pantallas, esperando ver a los protagonistas reflexionar sobre su viaje, quizás con alguna lágrima o risa, pero siempre dentro del guión esperado. Neslihan y Burak, por supuesto, eran las estrellas más esperadas de la noche. Se veían radiantes saludando a la prensa, posando juntos con esa química que incluso fuera de personaje era evidente. La atmósfera era de celebración y un poco de melancolía por el final de una era. Cuando llegó el momento de los discursos de agradecimiento, uno a uno los actores subieron al escenario compartiendo anécdotas y palabras emotivas. Finalmente llegó el turno de Neslihan. Se acercó al micrófono, su rostro iluminado por los focos, con esa sonrisa enigmática que la caracteriza. El público en el auditorio y millones de espectadores contuvieron la respiración. Esperaban las palabras finales sobre Elara, sobre la serie, sobre el equipo. Pero Neslihan tenía otros planes. En lugar de dirigirse a la audiencia global con el típico agradecimiento protocolario, Neslihan giró su cuerpo ligeramente, sus ojos se encontraron con los de Burak, quien estaba sentado en primera fila, con una expresión de expectación, quizás esperando una broma interna o un guiño a su larga trayectoria juntos. El silencio en el auditorio se hizo ensordecedor. La mirada de Neslihan, que antes era una mezcla de dulzura y misterio, ahora era intensamente seria, casi desafiante. Y entonces habló. Pero no habló de El secreto de dos mundos, no habló de Elara ni de Kael. Neslihan, con una voz clara y resonante que llenó el espacio, dijo algo que nadie, absolutamente nadie, anticipaba. Burak, comenzó, su voz tembló.
Aba ligeramente, pero su determinación era férrea. Durante años, el mundo nos ha visto como dos almas conectadas en una ficción. Nos han amado, nos han shippeado, nos han soñado juntos. Y siempre hemos mantenido una línea, una distancia profesional, por respeto a nuestras vidas y a nuestra pasión compartida por la actuación. Hizo una pausa, y en ese momento las miradas de todos se clavaron en Burak, quien ahora tenía una expresión de sorpresa mezclada con una curiosidad creciente. ¿Era esto una declaración de amor? ¿Una confesión tardía? Los presentadores y el resto del elenco intercambiaron miradas nerviosas. Entonces Neslihan continuó, su voz ahora un poco más fuerte, más segura. Pero la verdad, Burak, es que lo que hemos construido va mucho más allá de una serie, de unos personajes. Va más allá de lo que la gente imagina sobre nosotros. Durante los últimos 3 años, en secreto, entre rodajes y viajes, en noches sin dormir y mañanas de café, hemos estado trabajando en algo más grande. Algo que nace de nuestra frustración con el sistema, de nuestro deseo de dar voz a quienes no la tienen, de nuestra convicción de que el arte puede cambiar el mundo si se le da la plataforma correcta. Los ojos de Burak se abrieron de par en par. La sorpresa en su rostro era innegable, genuina. Él sabía del proyecto, por supuesto, porque era su CEO creador, su compañero en esta aventura. Pero la forma en que Neslihan lo estaba revelando, la carga emocional, la total franqueza y la declaración de su verdadera colaboración, lo dejó atónito. No era una confesión romántica, era algo mucho más grande, mucho más profundo. Burak, dijo Neslihan, extendiendo una mano hacia él como una invitación, hemos creado Faro Creativo. Una plataforma, un estudio independiente, un refugio para todos esos artistas jóvenes, esos cineastas, escritores, músicos que tienen historias que contar y talentos que mostrar, pero que se encuentran con puertas cerradas. Es nuestro legado conjunto, Burak. Es nuestro siguiente capítulo, y no podría haberlo hecho con nadie más que contigo. Este es el verdadero secreto de 2 mundos que hemos guardado, y hoy, Burak, te doy las gracias por ser mi cómplice en esta locura, mi compañero de sueños. Y al mundo les digo, esto es solo el principio. El efecto fue instantáneo. La sala quedó en un silencio sepulcral por un segundo eterno, un silencio de pura conmoción. Luego una ovación atronadora estalló. Pero no era una ovación cualquiera, era una explosión de asombro, de admiración, de incredulidad. Burak se levantó lentamente de su asiento, sus ojos fijos en Neslihan, y con una mezcla de sorpresa, orgullo y una emoción abrumadora, subió al escenario y la abrazó. Un abrazo que no era romántico sino de camaradería profunda, de una conexión intelectual y creativa que trascendía todo lo demás. La imagen de ambos de pie juntos con Neslihan con una sonrisa triunfal y Burak aún procesando la magnitud de la revelación, se convirtió en la foto de portada de todos los medios, el tema de conversación número 1 en Twitter, Instagram, TikTok, y hasta en los noticieros más serios. ¿Por qué dejó al mundo sin palabras? Porque Neslihan no solo había sorprendido a Burak con la revelación pública y emocional de su proyecto secreto, había desafiado todas las expectativas. Nadie esperaba que 2 de las estrellas más grandes de la industria, en la cima de su éxito con un drama televisivo, decidieran, en secreto, fundar una plataforma para artistas independientes, una especie de incubadora de talentos que prometía revolucionar la forma en que el arte llega al público. No era un romance, no era un compromiso, no era una pelea. Era una declaración de guerra al status quo, una muestra de audacia, de visión y de un compromiso con el arte y la comunidad que iba mucho más allá de su propia fama. Los medios, claro, entraron en un frenesí. Las preguntas se multiplicaron. ¿Cómo lo habían mantenido en secreto tanto tiempo? ¿Qué implicaciones tenía para sus carreras individuales? ¿Era este el fin de verlos actuar juntos en proyectos tradicionales? Los expertos en la industria analizaban el movimiento como una jugada maestra, una reinvención total de su imagen y su propósito. De ser actores pasaron a ser visionarios, productores, mecenas. Los fans, por su parte, estaban divididos entre la sorpresa total, la emoción por este nuevo capítulo, y una nueva forma de shippeo, el shippeo creativo, celebrando la increíble dupla que formaban no solo como actores, sino como colaboradores y pioneros. El anuncio de Faro Creativo se convirtió en un faro literal para muchos. La idea de que 2 figuras de su calibre pusieran su tiempo, su dinero y su influencia en una iniciativa de este tipo, fue inspirador. Prometía ser un espacio donde la creatividad primara sobre la comercialidad,
donde las voces auténticas encontrarían un hogar. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo de artistas de todo el mundo, pidiendo a gritos una oportunidad en Faro Creativo. Otros aplaudían la valentía de Neslihan por hacer una declaración tan personal y poderosa en un escenario global, no solo sorprendiendo a Burak, sino también al mundo entero con la profundidad de su visión compartida. Las implicaciones de esta revelación son inmensas. Para Neslihan y Burak, representa una evolución en sus carreras que pocos logran. Ya no son solo intérpretes, sino creadores, constructores de un ecosistema que podría cambiar la industria. Para el público es una lección de que las historias más grandes a veces se gestan en silencio, lejos de los focos, y que la verdadera conexión entre las personas puede trascender lo romántico para manifestarse en una poderosa alianza creativa. El secreto de dos mundos había terminado, pero había dado paso al Faro Creativo, un nuevo capítulo lleno de promesas y de un potencial ilimitado. Y todo gracias a la audacia de Neslihan, quien, con unas pocas palabras dirigidas a Burak, no solo lo sorprendió, sino que dejó a todo el planeta, a todo el mundo del entretenimiento sin habla, redefiniendo lo que significa ser una estrella en el siglo XXI. En resumen, lo que Neslihan hizo fue mucho más que una simple sorpresa. Fue una declaración de principios, una reinvención de su propósito y el de Burak, y una audaz apuesta por un futuro donde el arte independiente tenga el protagonismo que se merece. Pasaron de ser las estrellas de un drama de ficción a los arquitectos de un nuevo amanecer para la creatividad, demostrando que su química va mucho más allá de la pantalla. Fue un momento que no solo nos dejó impactados, sino que nos hizo reflexionar sobre el verdadero poder de la colaboración y la visión. Gracias de corazón por haberme acompañado en este viaje a través de esta increíble historia que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la audaz jugada de Neslihan y Burak. ¿Creen que Faro Creativo logrará el impacto que prometen? ¿Qué les pareció la forma en que Neslihan hizo el anuncio? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus teorías y opiniones. Y si disfrutaron de este análisis, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren de esta fascinante historia, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.